Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de 360 El Modelo en Debate en CNN Chile. Con un impresionante 78% de los votos, las chilenas y los chilenos decidieron que por primera vez en la historia nuestro país escribe una constitución en democracia, un hito de nuestra república que está íntimamente relacionado con el tema de nuestro programa, el modelo económico y social de Chile. Claro, ambos, constitución y modelo, fueron implantados por una dictadura, ambos fueron corregidos y reformados en democracia y ambos arrastran problemas de legitimidad que se han acentuado en los últimos años. Surgen aquí las preguntas. ¿Debe la nueva Constitución mantener una lógica de Estado subsidiario, o sea que actúa en subsidio de la iniciativa privada? ¿Debe pasar más bien a un modelo de Estado de bienestar? ¿O debe ser neutra y dejar estas definiciones al juego político? ¿Los derechos sociales deben ser diferentes, más amplios, con otras garantías o prioridades? ¿Qué tan fundamental debe ser el derecho de propiedad cuando choca con otros bienes sociales? Por ejemplo, en el caso del agua. ¿Qué pasa con la independencia y el rol del Banco Central? Son todas preguntas que comenzamos a hacernos como chilenos en un debate que queremos iniciar hoy en 360. Y comenzamos precisamente este debate con la nota de Josefina de la Fuente. A estas alturas, estas imágenes ya han dado vuelta al mundo. Chile tendrá una nueva constitución porque así lo expresaron los ciudadanos. Lo consideran una victoria tras la ola de protestas que estallaron hace un año por la desigualdad en las pensiones, la educación y la atención médica. Incluso en el extranjero están claras las prioridades para los chilenos. Este 25 de octubre votaron millones de chilenos en un plebiscito que se considera histórico. Y ahora, con los resultados en mano, se abren una serie de interrogantes. ¿Cuál es el calendario de estas elecciones? ¿Qué rol juega el reglamento de la convención? Y también, ¿cómo puede cambiar una nueva constitución el modelo de nuestro país? Chile is one of the great success stories of this region. Era 2011 cuando el expresidente estadounidense Barack Obama reconocía a Chile como un modelo a seguir. Pero la buena reputación chilena escondía una desigualdad que el 2019 se volvió intolerable para millones. Las protestas pusieron en jaque al modelo chileno. ¡El carnaval! ¡No hay guerra! ¡Chile, el carnaval, papá! Y aunque esas movilizaciones fueron cruciales, algunos expertos advierten que ya por 2006 los secundarios ponían sobre la mesa sus derechos sociales. La educación no es un privilegio, es un derecho que nosotros tenemos que tener como alumnos. La demanda se repitió durante años. A mí me parece que es un error ver el cambio constitucional solo en lo que fue la revuelta social de octubre del 2019. La sociedad hace muchos años que ya había llegado a este acuerdo de que era necesario cambiar el texto constitucional, pero no la élite. Pero el cambio constitucional, dicen otros, ha creado expectativas quizás demasiado altas. Hay parte de la campaña electoral que hemos escuchado que le anuncia a las personas que con una nueva constitución se va a acabar la violencia contra las mujeres en Chile, vamos a tener todos acceso a educación de calidad, y eso no es efectivo, o sea, hay que decirlo. Tomemos una pequeña muestra de la campaña de la prueba. La educación y la salud como un derecho aparecen como prioridades. También reducir la desigualdad. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Consagrar derechos sociales. Para privilegiar la educación privada, imponer el plan laboral para el... Y hubo espacio para críticas al Tribunal Constitucional. Sociales y una real reforma a la Constitución no es posible, debido al Tribunal Constitucional. Y efectivamente, según los expertos, es claro que la primera gran discusión sobre el modelo económico girará en torno al rol del Estado en estas materias. Ese principio de abstención del Estado para que los particulares puedan ejercer sus actividades ha impedido, en definitiva, una mayor intervención por parte del Estado a través de actividades de fomento o actividades de servicios para la satisfacción de estas necesidades sociales. Son derechos sociales como la educación, como la salud, como la seguridad social, la AFP, por decir de alguna manera, donde hay un rol individual en la solución de ese tipo de problemáticas sociales. Nosotros requerimos garantizar derechos a muchas personas que no tienen capacidad de resolver esas situaciones. Una constitución debe ser mínima. ¿Qué quiere decir esto?
debe dar espacio para que las políticas públicas a través de las leyes puedan ir haciendo los esfuerzos para ir mejorando esos desafíos, ya sea en educación, salud, como lo hemos estado hablando. Pero otros piensan que hoy, al menos en teoría, el Estado sí garantiza esos derechos. Pero hay otra fase del principio de subsidiariedad que en mi concepto no ha estado suficientemente relevada, que el Estado debe ir en razón de suplencia, en razón de subsidio, en apoyo de aquellos que no logran un nivel de vida digno y no alcanzan la igualdad de oportunidades. Entonces, teóricamente hablando al menos, si uno entiende el verdadero modelo que tiene esta Constitución, en verdad uno pensaría no se requiere un cambio constitucional. ¿Se acuerda de esas imágenes? Probablemente poco y nada, porque a decir verdad este acuerdo entre Renovación Nacional y la ADC del 2012 tuvo poca popularidad. Los partidos proponían cambiar el régimen político a uno semipresidencial. No hemos tirado ningún zapallazo así loco. Es muy cuerdo el documento. Bueno, al menos a estas alturas la idea está lejos de ser una locura. Se abre la posibilidad de cambiar el régimen político en Chile y los expertos transversalmente concuerdan en que esta eventual modificación del modelo político será uno de los grandes temas a zanjar. Para poder fortalecer la democracia, nosotros necesitamos también redistribuir el poder político, y eso significa generar un equilibrio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, y incorporar mecanismos de democracia directa que permitan también a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones. Una de las causas por las cuales uno muchas veces escucha el chiste de que los parlamentarios solamente presentan proyectos sobre el día de tal cosa o el día de tal otra, ¿no es cierto? Pero eso fundamentalmente porque no tienen muchas otras facultades para poder legislar por sí mismos. Y eso es producto del hiperpresidencialismo, lo mismo que las urgencias, entre otros temas. Y evidentemente eso va a traer como consecuencia que discutamos lo que se llama la forma de gobierno. Si vamos a continuar con este sistema hiperpresidencial o si vamos a pasar a un sistema más presidencial o tal vez a un sistema con tintes más parlamentarios, ¿ya? O un sistema semipresidencial. Parte de la discusión que deberá resolver la nueva convención paritaria elegida el 11 de abril de 2021. Por ahora, la carrera para ser constituyente ya comenzó, incluyendo académicos, caras conocidas de la política y otros debutantes, como la tía Pikachu, personajes icónicos de las protestas que cambiaron el futuro de Chile. A la nota de Josefina de la Fuente y vamos de inmediato a la conversación junto a nuestros invitados. Estamos con Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa. Vamos a mejorar el audio, Javier, que no lo estamos escuchando todavía, pero lo vamos a mejorar de inmediato. Y nuestros panelistas habituales, Janet von Wolfensdorf y Rafael Bergual, bienvenidos también al programa. Buenas noches. Bueno, vimos la nota. ¿Qué tanta relación hay entre lo que se puede hacer con la Constitución y el cambio del modelo económico? ¿Pasa efectivamente por ahí? ¿Qué discusión deberíamos tener sobre el modelo de la Constitución, Janet? Primero, pienso que podemos estar como país contento, orgulloso tanto del proceso como del resultado también, porque va a permitir impulsar reformas en distintos ámbitos, ojalá no solamente en el ámbito constitucional. Y por supuesto que la Constitución tiene que ver con nuestro modelo económico, sea de forma directa e indirecta. Pero a la vez también, y usando la palabra de una columna de Arturo Fontaine, pienso que es tiempo también de moderar las expectativas frente a este proceso y quitarle a la Constitución esta aura de palabra milagrosa, así lo describió Arturo Fontaine. Nos toca elegir ahora los constituyentes capaces de escribir el texto de nuestra nueva Carta Magna y también tener conciencia de que Chile necesita en paralelo a todo el debate constitucional impulsar una serie de reformas en el ámbito económico que son sumamente importantes también para descomprimir y preparar este debate para que sea un debate no maximalista, sino focalizado en lo más relevante y también en la conciencia de que en realidad si Chile estaría cumpliendo hoy día cabalmente sus responsabilidades y leyes en el ámbito internacional y nacional, nuestro modelo sería mucho más sostenible y equitativo. Entonces, expectativa moderada y aunque orgullo por el proceso y el resultado. ¿Rafael?
Sí, a mí me gustaría, pensando desde la economía, y en el título de este programa en general, que es alcanzar el desarrollo o algo así, ¿no? Yo creo que yo creo que una nueva constitución no solo es el cliché de la oportunidad, yo creo que es una necesidad. O sea, quiero ser bien categórico. Sí, por lo menos pretendemos seguir cerrando la brecha que nos separa del mundo avanzado, sea Japón, Canadá, Estados Unidos, que cada uno busque el modelo o alguno, o nórdico. Nueva Zelanda, que están de moda. O Nueva Zelanda, que están de moda, Australia, etcétera, o Alemania. Y lo digo por dos razones. Yo creo que hay un valor simbólico en la nueva Constitución. Estoy dejando de lado otros aspectos que a mí me parecen clave, como la legitimidad, pero hay un valor simbólico, lo podemos desarrollar después, y hay también un impacto productivo. Estoy usando palabras que son propias de la economía, que surgen de una nueva Constitución en la medida que esa nueva Constitución dé el ancho que tiene que dar. Y quizás solo en 20 segundos para desarrollar estas ideas después. Quizás esta es una analogía un poquito mezquina para la Constitución, porque la voy a equiparar con la política macro. En los años 90 en Chile, el rol del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que de alguna manera nos ha gobernado durante estas décadas exitosas de la concertación, sobre todo, que lo que hizo fue dar ciertas señales a los inversionistas de largo plazo, diciéndole, mire, que hay estabilidad. En variables que, claro, en la región y en la historia chilena dejaban mucho que desear. Inflación y fluctuaciones, ciclos económicos. Perfecto. Y eso nos permitió dejar de ser un país de ingreso medio bajo y nos transformó en un ingreso medio alto. Hasta ahí llegó la macro. No es que no necesitemos todavía el arquero tiene que seguir en el equipo, llegamos a la mitad de la tabla, estamos cerca de la parte de arriba, pero para poder de verdad aspirar a llegar a las primeras posiciones, ir a la Copa Libertadores, hay que hacer goles. Y los goles no los va a hacer la macro, los va a hacer la micro. Y los aspectos relacionados con la micro tienen mucho que ver, como vamos a ver después, por ejemplo, con inclusión, no en el sentido social, por muy importante que ella sea, sino que en un sentido productivo, en incorporar a nuevas regiones, a nuevos sectores, a nuevas empresas, a nuevas personas, voy de lo más macro a lo más micro. Y yo creo que hay aspectos de la Constitución actual que si son modificados adecuadamente van a permitir que avancemos en esa dimensión. Dejamos el titular para desarrollarlo más adelante. Javier, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo te planteas frente a este debate? ¿Qué es lo que puede hacer la Constitución en materia del modelo económico? A ver, yo creo que el punto de partida es entender de dónde venimos, que la Constitución del 80 fue concebida, como lo dijo un comentarista, José Luis Sea, como una Constitución plena, hablaba de él. Esto es, que no solo era política, sino también económica. Y el efecto que eso tuvo fue que congeló, por decirlo así, ciertas cláusulas, las elevó al estatus constitucional e impidió explorar variaciones de economía de mercado diferentes a la que tiene Chile. Básicamente el principio de subsidiariedad es un elemento crucial ahí, que en la práctica imposibilitaron o complicaron, particularmente en el gobierno de Bachelet II lo vimos esto, complicaron el explorar, por ejemplo, el fortalecimiento de los sindicatos, algo que en muchos lugares del mundo es considerado esencialmente un mecanismo de que la productividad no solo se exprese en las rentas de las empresas, pero también en los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales, no solo las rentas. Entonces, yo diría que hay que moderar las expectativas, estoy de acuerdo con ese punto, pero diría, hay una expectativa que sí uno va a poder respirar tranquilo. Yo trabajé en el gobierno de Bachelet II, y vivíamos con la espada de Damocles, con la idea de ir a hacer todo lo que pudiera salirse del marco rígido que veníamos teniendo, corría el riesgo de ser declarado inconstitucional. Proteger mejor a los consumidores, por ejemplo. Un proyecto que habría sido perfectamente constitucional en buena parte del mundo, en Chile fue considerado inconstitucional. Y varias otras políticas, cada vez que, diríamos, se hacía política pública bajo la sombra de una constitución y de un tribunal constitucional que podía echar abajo algo que era importante, que contribuía a la justicia social, a la mayor equidad, y yo creo que liberarnos de esa rigidez va a ser algo muy bienvenido. Javier, y para entender bien el concepto, la nueva Constitución, en tu opinión, ¿debería ser más bien una Constitución mínima que no tenga ninguna rigidez para ningún lado, digamos, y que deje muy abierto el juego político lo que se puede o no hacer? ¿O te gustaría una Constitución más explícita en términos de un Estado más solidario, un Estado de bienestar, con derechos sociales muy garantizados? ¿Hacia dónde crees que se debería ir desde el Estado subsidiario que hoy día está en la Constitución? Si uno entiende la Constitución como un pacto, digamos, entre generaciones, que busca ofrecer un marco, tener una duración en el tiempo importante, fijar normas claras por un buen tiempo, me parece que sería una mala idea hacer lo que hizo la Constitución del 80, pero en un signo contrario. La Constitución del 80
constitucionalizó aspectos de una variante economía de mercado radicalmente neoliberal en algunos elementos. Esta idea de soluciones privadas para problemas públicos, que permitió, por ejemplo, que entidades con fines de lucro manejaran cárceles. Y tenían, por supuesto, incentivos a reducir, digamos, las condiciones carcelarias que fueron consideradas infrahumanas. Yo todavía recuerdo el año 2012, cuando una revista como El Economist, no particularmente izquierdista, planteó el efecto nefasto que eso tuvo. Entonces, me parece que cambiar una constitución ideológica en algunos elementos económicos por una constitución que ahora tenga una ideología de signo contrario es una mala idea. Janet. Lo que Javier acaba de decir tiene mucho que ver con esto, en realidad, con lo que el dinero no debería poder comprar. Y yo estoy de acuerdo, esto para mí es uno de los 3 grandes bloques de reformas que veo en materia económica relacionado con la Constitución. Y ahí, dado que se trata de armar las bases para un futuro común, la duda es qué deberíamos tener los ciudadanos en común independiente del dinero que tengamos. Y no es un debate sobre proveedores privados o públicos, sino es sobre el usuario de los sistemas funcionales, del sistema educacional y de salud. Deberíamos permitir la libertad de elegir cuando en realidad la libertad está anexada a tener dinero. Entonces es la libertad de solamente unos pocos. Es lo que está muy fuerte hoy día en la Constitución, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? El derecho de las personas a elegir entre un proveedor público o privado. Exactamente. En salud, en educación vemos que hay en el hecho el mismo fenómeno de tener un sistema privado como si fuera un país totalmente aparte. Y quiero recordar acá la palabra de Aristóteles en su libro Política, que ya dijo más de 2000 años atrás que los hijos de las élites tienen que educarse junto con los del pueblo porque forman la polis en conjunto. Incluso dijo que tienen que vestirse igual y tienen que prepararse igual porque si no, no hay un polis, no hay un común. Entonces ahora que tenemos esta gran oportunidad, la duda es, la pregunta, la gran oportunidad es qué tenemos en común y qué deberíamos tener como mínimo tener en común en educación y salud, aunque lo suframos juntos, pero cuando lo suframos juntos encontremos soluciones en conjunto también. Y eso yo creo que va en línea con lo que Javier también dijo. Y aparte de esta gran pregunta, ¿qué es lo que el dinero debería permitir comprar? ¿Y qué es el nosotros que tenemos que tener como mínimo en todo, en común, independiente del dinero que tengamos? Está toda esta otra área sobre el modelo sostenible, competitivo y también, ojo, en el marco de una revolución industrial, la cuarta revolución, donde vemos que uno de los factores más importantes de la economía, la inteligencia, hoy día tiene esta otra arista de la inteligencia artificial y donde la duda es cómo regulamos eso, cómo regulamos una economía digital que va cada vez siendo más poderoso que la democracia misma. Entonces, todo este ámbito de una economía digital sostenible, más equitativa, también va a tener que repensar los principios y valores básicos que después inspiran futuras mejoras en nuestra legislación. ¿Rafael? Sí, bueno, efectivamente uno le pone precio a los bienes, pero no debería ponerle, o pensamos que no es posible y no deberíamos ponerle precio a los valores. Uno no debería comprar la amistad, uno no debería comprar, ¿no es cierto?, valores como esos, al menos eso es lo que como sociedad hemos acordado, y sin embargo muchas veces se dan condiciones como para que efectivamente pareciera que sí estamos tratando de ponerles precio a estos valores. Dicho eso, me gustó que tú le preguntaras a Javier si le gustaría, ese fue el verbo que usaste, gustar, que tuviese una cosa u otra, porque yo creo que aquí efectivamente, y claro, la mirada, ¿no es cierto?, desde un experto constitucionalista es distinta a la mirada de un economista, pero creo que acá es muy importante diferenciar entre instrumentos, herramientas, que válidamente, caminos que uno puede seguir desde ese tronco occidental que en los últimos 100 o 150 años llamamos economías de mercado, democracias liberales, globalizadas, etcétera. Desde ese tronco las ramas son muchas y son muy distintas. Creo, a mí me cuesta, y algunas son más neoliberales, otras son bastante más parecidas al estado de bienestar, pero todas se construyen desde democracias liberales en donde el mercado tiene un valor y sobre todo el mercado globalizado. Entonces una cosa son las herramientas, otra cosa son esos mínimos que nosotros creemos que tenemos que
imponer para luego ir construyendo de la manera más cohesiva posible, ¿no es cierto?, este modelo que permita avanzar. Y yo creo que ahí el debate importante tiene que ver entonces con, por ejemplo, más que tratar de convencer al vecino, como hizo, no a través de convencer, sino que a través de imponer la Constitución del 80, que también es hija de la Guerra Fría, seamos justos también, y en dictadura, casi como mediante un programa de gobierno, imponer una constitución subsidiaria, por decirlo de alguna manera, y luego moverse una constitución solidaria. A mí me parece, a diferencia de lo que le he escuchado a harta gente, que eso no significa moverse hacia una constitución que sea solidaria y subsidiaria al mismo tiempo, como creo le leí a la expresidenta del Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar ambos fuera. Y a eso se refieren probablemente muchos cuando dicen que tenemos que tener una constitución mínima, una constitución que no sea solidaria, no en el sentido de que vaya contra la solidaridad, pero que no tenga herramientas que son propias de la solidaridad, entendida como Estado de Bienestar y dirige eso a la política pública, pero tampoco que sea subsidiaria, entendida como una que le pone cortafuegos demasiado exigentes al Estado para incluso eventualmente desarrollar ciertas actividades económicas. Correa Sutil, por ejemplo, piensa que con un 50% es suficiente para poder decidir si el Estado va a tener o no tener una empresa. Y que eso se decía, los países tienen derecho a equivocarse. Y esos son temas empíricos al final del día. Janet, ¿no estás tan de acuerdo con Rafael, sí? ¿Por cómo lo estabas mirando, me da la impresión? Pienso que yo estoy de acuerdo que las constituciones tienen que ser mínimas y no maximalistas. Y en lo solidario, pienso que la economía tiene que tener como principios ser una economía con más competencia, con más innovación para complementar un poco en realidad lo que dijo Rafael. Pero por ejemplo, hoy día tenemos una constitución y claro, por ejemplo, el tema de la propiedad es muy importante en la Constitución, pero no es tan claro, tan específico en, por ejemplo, temas de libre competencia o derechos de los consumidores. Incluso, como recordaba Javier, la Constitución se ha usado para trabar reformas que le entregaban más derechos a los consumidores. O sea, es un tipo de capitalismo que en algunas cosas es bien específico. Para mí debería estar en la nueva Constitución, deberían estar estos valores y también debería estar el valor o el principio de tener que maximizar la competencia, por ejemplo, y de buscar una economía donde no basta el libre mercado cuando vemos que los mercados naturalmente tienden a autoeliminarse. Necesitamos tener más proactividad en promover un mercado que funcione y que sigue funcionando como mercado, y eso en la era digital va a ser cada vez más importante. Y también en materia de equidad, a mi juicio, en la Constitución como nuevo principio debería estar el objetivo, el principio, el valor que nuestro país tiene que buscar minimizar sus desigualdades y que las desigualdades tienen que ser medibles. Porque hoy día vemos que la economía está llena de datos de empresas aprovechando de los consumidores sin protección, y por el otro lado no sabemos suficiente sobre la desigualdad misma, que es finalmente lo que define cuán legítimo los ciudadanos ven que son las empresas. Javier, ¿se puede, por ejemplo, la Constitución puede ayudar en algo a reducir la desigualdad de un país, que sabemos que es uno de los problemas más acuciantes de Chile? ¿Puede ayudar en algo la Constitución o ese es otro debate? A ver, primero quería referirme a un punto, un matiz que tenía con Rafael, que tiene que ver con esto. Uno puede plantear la necesidad de que una sociedad sea integrada y no estar definiendo el tipo de modalidad por la cual va a lograr eso. Hay preguntas que se hacen en la literatura sobre cuánta desigualdad tolera una democracia, porque así como el desarrollo económico requiere atención a cosas como la responsabilidad fiscal, como la inversión en inteligencia, en formación humana, también requiere presupuestos políticos y estabilidad política, por ejemplo. Y entonces nosotros nos desayunamos, muchos lo vieron venir, el día 18 de octubre del año pasado, con algo que tiene un impacto en nuestro desarrollo económico, ineludiblemente. Y a la larga, países que quizá parecían suscitaban menos interés, como Uruguay, que tiene un sistema político muy fluido, junto a un Estado de Derecho muy ordenado, y quizá no crecía con la espectacularidad que venía creciendo Chile, pero en el largo plazo, no tener estallido social es parte de la ecuación. Entonces, lo planteo porque, por ejemplo, la Constitución de Alemania tiene provisiones súper interesantes. Permite los colegios particulares pagados, pero dice, en la medida que no segreguen
a los alumnos en atención a los ingresos de sus padres. Fíjense, eso está en la Constitución de Alemania. No se juega por un modelo específico para llegar a ese objetivo. O la Constitución holandesa, que establece que los poderes públicos proprenderán a una más equitativa distribución de la riqueza. No dice cómo se hace eso. Pero uno puede establecer valores de esta línea sin casarse con modalidades de llegar a esos valores de integración, de equidad, que son claves para mantener una democracia que funcione, que es clave a su vez para tener un desarrollo sostenible. Punto, sí, claro. O sea, me imagino que ahí uno puede plantearlo, Javier, en términos de diferenciar entre aspiraciones, por ponerlo, y no sé si es el lenguaje o la palabra apropiada, y por otro lado, no quiero usar compromisos, pero vamos a calificarlo de manera más mundana, y políticas concretas. Pero una constitución puede tener derechos que sean exigibles, ¿no? Y tener formas de... Las constituciones, por ejemplo, la constitución chilena actualmente tiene un catálogo de derechos y también algunas formas de exigir esos derechos, por ejemplo, los recursos ante tribunales de justicia, los recursos de protección. Por supuesto. Bueno, al final del día yo creo que la economía está supeditada aquí a la política. O sea, esto parte, mi paraguas principal parte desde la política. Yo creo que, y sin que la política funcione bien, a mí me parece imposible imaginar una economía que funcione bien. Más, insisto, en el momento que está Chile hoy, y que estaba también hace una década atrás, esto no es esta semana. Por eso yo hice la analogía al comienzo con la cosa macro. Si tú te paras el año 90, imaginas un país que está regresando después de 17 años de dictadura a la democracia, que está asustado, que tiene al dictador sentado en el Congreso, ¿no es cierto?, y acá con las Fuerzas Armadas, etcétera, y que tiene que además dar de alguna manera un montón de señales a estos inversionistas extranjeros que lo que buscan es rentabilidad, no están preocupados por los valores, están preocupados por el precio. Entonces, en ese contexto tú dices, bueno, ordenemos la casa desde una perspectiva económica y dices, por favor, asegurémonos que las reglas estén satisfechas a 50 años hacia adelante. Y a mí me ha tocado en la Comisión Nacional de Productividad, por ejemplo, discutir sobre los derechos de exploración en el mundo minero y ver lo difícil que es convencer a los representantes del mundo minero que estos no tienen que ser permanentes, que tienen que estar sujetos a cierto tipo de exigencias. Doy un ejemplo bien concreto. Y créeme, yo estudié en Estados Unidos y por lo tanto no vengo aquí con un discurso de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y sin embargo eso es algo que hoy, no hace 20 años atrás, hoy todavía ciertos representantes geniales de industrias que son clave para el desarrollo de Chile, miran como un avance absolutamente inaceptable. Entonces, a mí lo que me importa, y con esto termino, lo que me importa es que partamos por eventualmente discutir si el sistema político chileno hoy, no el que teníamos el año 90, que tal vez era justificable, hoy da el ancho como para poder imaginar un sistema económico que permita soñar con ser desarrollado en un sentido amplio, sea eso Estados Unidos, Europa o Japón. Javier. Coincido en esto con Rafael. Un ejemplo muy concreto. Un sistema que sea parlamentarista, por ejemplo, probablemente habríamos tenido un cambio de gobierno, quizá al interior de la propia coalición, como respuesta a la crisis, al estallido social. Hoy día hay una muy mala propuesta del ex candidato Marcos Enrique Minami de adelantar la presidencial, básicamente alterar el plazo por el cual elegimos al presidente, porque es un régimen presidencialista. Plantearnos la posibilidad de un sistema parlamentarista es una oportunidad hoy en día. No es algo que sea fácil, tenemos una tradición presidencialista, a la gente se le hace muy, culturalmente, algo muy a la mano, pero probablemente el sistema tendría una capacidad más rápida de reacción. Si tenemos un gobernante que no está dando el ancho, y lamento tener esa impresión del actual primer mandatario, probablemente, ya sea al interior de esa coalición habría habido un recambio, por la vía de un cambio de primer ministro, o eventualmente elecciones anticipadas, pero dentro de un marco constitucional, que es lo que es el sistema parlamentarista. No estoy planteando que nos casemos con esa idea, pero esta nueva constitución nos va a permitir plantearnos seriamente eso. Claro, está difícil decirle a la gente que le dé más poder al Congreso en Chile, esa es la constitución más deslegitimada de todo, pero es un debate que sin duda hay que dar. Solo en 20 segundos. Mira, en realidad, de alguna manera, pocas empresas en pocos sectores, en una región, la metropolitana, fueron capaces de mover la aguja en los años 90. Perfecto. Y ese era el país aburrido que desde la macro logró dar las señales correctas a largo plazo. Para adelante lo que necesitamos, lo que nos separa, ya no es inversión minera, sin perjuicio de que esta va a seguir siendo relevante en este país durante toda mi vida, no cabe ninguna duda. Pero es productividad, y la productividad depende de cambiar, y el cambio tiene riesgos asociados. Y los países, por eso digo yo, tienen derecho a equivocarse.
Inglaterra no es mejor que Chile porque no comete errores. Inglaterra, que ha cometido en el ámbito de la política pública un error tras otro en toda su historia, como cualquier otro país del mundo. Sobre todo últimamente. La gracia que tiene Inglaterra es que, a diferencia de nosotros, estoy haciendo una caricatura, pilla los errores más rápido y luego trata de resolverlos. Ni siquiera garantiza que los va a resolver. En Chile ni siquiera hacemos evaluaciones de políticas públicas, sistemáticas, estructuradas. Entonces, lo que viene para adelante, esta es mi última línea, es mucho más variable, es mucho menos homogéneo, es mucho menos aburrido, al mismo tiempo es mucho más riesgoso y requiere, por lo tanto, una estructura sobre la cual construirse, parte de la cual lo principal es lo político, que tenga la flexibilidad de poder ir haciendo los ajustes necesarios para poder ir eligiendo una constitución más mínima, ¿no? lo que habría que tener. Había antes mencionado 3 bloques de reformas. Uno es lo que el dinero debe o no debe comprar. 2, la reforma, en principio, valores económicos, pro innovación, pro competencia, pro equidad. Y el otro bloque tiene que ver con lo que Javier había mencionado, con un sistema que facilita la innovación desde el Estado y que también Pamela Figueroa antes escuchamos comentar, porque esta combinación entre hiperpresidencialismo por un lado y una fragmentación de poder en el Congreso hace finalmente que nuestro país se ha convertido en un país inmóvil. El que trata de impulsar reformas va a frustrarse enormemente porque todo parece estancado, no solamente por capacidad de políticas o falta de voluntad de políticas, sino también porque el sistema mismo no facilita ni la innovación en el Estado ni en la economía. Entonces, tomar esto como una mega oportunidad, entendiendo que no podemos tener una economía moderna si el Estado se mantiene tal como está, es un hecho. Y ahí pienso sí en el sistema alemán, que recientemente en un libro que escribió Nicolás Eizaguirre con otros autores analizaron con mayor profundidad, que implica que desde el Congreso, a lo menos en segunda vuelta, se forma gobierno, para que el que gobierna tenga también la mayoría en el Congreso. Lo que pasa en Alemania, donde la canciller está elegido desde el Congreso y lo que impulsa que el Congreso después despacha reforma, necesita una interacción entre gobierno y parlamento distinto y crea como la base para impulsar permanentemente reforma, porque en la cuarta revolución industrial no basta con hacer un set de reformas ahora, sino esto va solamente seguir siendo exponencial, lo que vamos a tener que regular por la automatización, la inteligencia artificial, y para eso el Estado tiene que ser más ágil. Así que esta reforma al sistema político pienso que va a ser el centro de impulsar todo tipo de reforma que necesitamos en Chile en general. Claro. Esta discusión sobre el eventual debate sobre el parlamentarismo. Javier, quería llevar la discusión al tema del derecho de la propiedad, ¿no? Que es tan central en la actual Constitución. ¿Debería cambiarse algo de eso? ¿Debería matizarse algo más? ¿O hay que mantenerlo, en tu opinión, como está? A ver, en Chile la Constitución del 80 fue una reacción a violaciones, al derecho a propiedad, a la sensación de mucha inseguridad, particularmente no solo con la toma de industria, sino que con el uso de resquicios legales por parte del gobierno de la Unidad Popular. Y entonces uno entiende el exagerado detalle con que se regula el derecho a propiedad privada en Chile. Pero yo diría, más que innovar en materias de lo que es la expropiación, yo creo que es importante que en Chile haya seguridad de que se va, digamos, si alguien le expropia su bien, va a ser indemnizado de manera justa. Yo creo que nociones como la alemana, nuevamente, que la propiedad privada obliga, dice, no solo debe favorecer a la persona que es dueño, sino que a la sociedad. Esa idea está también implícita en la idea de la función social de la propiedad, pero ha sido una cláusula que está en nuestra Constitución, pero que ha sido supeditada a una noción exagerada, particularmente en temas como, por ejemplo, el derecho de agua, que quizá no hay tiempo, daría para un programa en sí mismo, pero... Sí, pero es importante que lo hacemos a tocar también. Sí. Sí, no, nada más, hay un proyecto muy interesante de la Universidad de California en Berkeley, junto a la Universidad de Arizona, que son zonas de estrés hídrico, y donde consideran que el modelo de código de agua de Chile, que es algo esquizofrénico, porque la Constitución dice que es un bien nacional de uso público, pero las concesiones sobre agua están protegidas como si fueran absolutas.
Y aquí no es el Estado contra el individuo propietario el que está en juego, es más bien distintos usos de agua que necesitan ser regulados. Entonces, el experto más interesante que yo conozco en esta materia, Karl Bauer, definió el Código de Aguas chileno como contra la corriente. Es una especie de extremo donde no hay muy poca capacidad de regular un manejo de cuencas que en zonas de estrés hídrico es muy complejo. Entonces, yo creo que, como raya para la suma, no innovaría en la necesidad de indemnizar cuando hay expropiación con el valor económico que se está expropiando. En ese sentido es una cosa que creo que es clave, pero por otro lado creo que la llamada expropiación regulatoria, que es la pretensión de que cada vez que yo hago una exigencia, por ejemplo, ambiental, si eso quita valor económico al empresario, hay una expropiación administrativa o regulatoria, eso es ir muy lejos. Ni siquiera Estados Unidos, que es un país, digamos, un país capitalista que nadie podría dudar, tiene una protección tan exagerada en el caso de las llamadas expropiaciones regulatorias. Entonces, creo en definitiva que hay mucho de mito en relación a esto. Esto puede ser interesante que como dato, participé en el programa constitucional de Bachelet y había desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Cuando llegamos al derecho de propiedad, nadie quiso innovar excepto en la exagerada protección del derecho de aguas. Lo que me parece interesante porque da una idea de cómo hay muchos miedos que no tienen base, que han sido explotados y que yo creo que hoy hay que mirar esto con mucho pragmatismo. Oye, de hecho, perdona, pero de hecho cuando uno piensa, no hay economía de mercado sin derecho de propiedad, eso partamos de eso, ¿no es cierto? Así de importante es. Y que, es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos que sigue vigente. ¿No es cierto? Sí. Claro. Ahora, eso, pero sin embargo, desde esa misma economía de mercado, entregarle a alguien el derecho absoluto sobre el uso de algo, el agua, no sé, para usar la palabra de Javier, o la exploración minera durante tantos años como yo quiera, no solo, eso es inconsistente con el concepto de mercado, porque lo que hace es entregarle una herramienta a alguien que le permite, por razones estratégicas, por ejemplo, impedir que lo desafíen. Y lo transforma en un actor monopólico, si tú quieres, en la medida que ese insumo sea fundamental para la actividad. Entonces, lo que vemos en el caso de las exploraciones mineras es que no están ahí para garantizar cierta estabilidad que permita asumir ciertos costos asociados a riesgo que en 5 o 10 años más una empresa determinada pueda asumir, sino que están ahí para bloquear que otros puedan competirle a esa empresa, generando actividad que al final sea para ellas desafiante. ¿Te fijas? Entonces, algo que se supone que está hecho para proteger al mercado, termina castigando al mercado. Complementario a lo que Rafael dijo, como la inconsistencia con el mercado mismo, también lo veo en el sentido de que hoy día no hay exigencia de que el que contamina tiene que pagar por su contaminación, que es un principio que debería estar en la Constitución también. Vemos, por ejemplo, en la actividad minera, de que justamente está exenta de pagar por la contaminación de sus camiones. Y eso en parte dificulta que la minería innova como debería innovar justamente para acelerar que ya no tenga tantas emisiones. Entonces, no pagan impuesto al diésel. Exactamente. Y por lo tanto hay distorsiones que hoy día existen por no tener claridad sobre estos principios. Para nombrar un pequeño ejemplo de Alemania también, que no es lejos de ser un país perfecto, pero tiene algunas cosas de las cuales uno puede aprender. En aspecto de residuos, por ejemplo, uno paga por la cantidad de residuos que uno entrega a lo público, que también tiene que ver con este concepto paga cuando tú contaminas lo que es de todos. Si el tarro de basura es grande, tienes que pagar mucho más. Y eso hace que el incentivo está hecho para que la gente recicla. En Chile, entonces, repensar estos principios para que haya incentivos a actuar mejor desde todos los actores es como la gran oportunidad. Pero te fijas que si nosotros tuviésemos la oportunidad de asesorar a algún organismo internacional, por ejemplo en Haití, tratando de promover políticas económicas y de otro tipo que ayuden a que ese país que ha vivido en condiciones tan miserables durante tanto tiempo prospere. Uno probablemente, mucho de lo que estamos discutiendo aquí no lo llevaríamos a esa asesoría, no tendría sentido, las necesidades urgentes son otras, están, ¿no es cierto?, en una condición mucho más precaria. De alguna manera las cosas que Chile tiene hoy, yo no las voy a
defender ni las voy a justificar, pero las entiendo como parte de una respuesta, como decía Javier, a un momento que vivió Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y también a un momento que estaba viviendo el mundo cuando estas restricciones se impusieron. Pero con los años, muchas de ellas, en un país como Chile hoy, no tienen ningún sentido y se han transformado en barreras para que los incumbentes puedan defenderse del desafío de los otros, que son los que en una economía sana tienen que provocarte y de alguna manera obligarte a hacer las cosas mejor. Y Chile se está, de alguna manera, te fijas, aletargando como resultado de eso. Entonces los que yo creo muchas veces defienden el status quo, no me sorprende lo más mínimo. Somos todos un grupo de interés, son simplemente grupos de interés que están tratando de impedir que la situación cómoda en la cual están durante mucho rato, que tuvo sentido hace 45 o 50 años atrás, tal vez, parte de la discusión, no cambió hoy. Y eso es importante, y quiero ir con Javier antes de ir a la pausa, porque claro, hay una defensa del status quo, ¿no? De cierta estabilidad o de ciertas normas que son útiles para ciertos grupos de interés por sobre muchas veces el bien común. En la experiencia de convenciones constitucionales como la que vamos a tener en Chile, ¿qué tanto siguen pesando esos grupos de interés tal como pesan en la política del día a día? ¿O qué tanta posibilidad hay de romper esos bloqueos que muchas veces son los que impiden hacer reformas? A ver, yo creo que las reglas del juego de la Convención Constitucional van a ser importantes porque el requerimiento de 2/3 para mantener algunas de las peores cláusulas de la actual Constitución que bloquean la posibilidad de innovar en políticas públicas hacia una sociedad más equitativa, es muy difícil imaginar que lobbies particulares logren convencer a 2/3 de los constituyentes para mantener cuestiones que son realmente impresentables de la actual Constitución, como esta idea de soluciones privadas para problemas públicos que terminaban básicamente siendo oportunidad para que empresas con fines de lucro proveyeran mal esas necesidades sociales. Eso es un punto de partida importante. Pero obviamente que la participación de la sociedad civil durante el proceso constituyente, y hay mucho que aprender de la experiencia sudafricana, en ese sentido, puede ser muy importante para que no ocurra la captura de los constituyentes, que es lo que imagino te preocupa, Daniel. Sí, y eso es muy importante, que todavía no sabemos cómo va a funcionar eso, que esto no sea sencillamente elegir el 11 de abril un grupo de personas y un año después que nos vengan a decir qué constitución escribieron. La gracia es que esto sea un proceso súper participativo en todas sus etapas. Vamos a ir a una pausa y seguimos con la conversación, con el debate y también con una entrevista aquí en 360. Estamos de vuelta en 360 y antes de seguir con el debate con nuestros panelistas acá en el estudio, con Javier Couso, que es nuestro invitado en el día de hoy, les vamos a presentar una entrevista que hicimos a Michael Albertus. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, autor del libro Autoritarismo y el origen elitista de la democracia, en que habla precisamente de lo que ocurre con constituciones legadas por la dictadura y su influencia en la economía, en la sociedad y precisamente hablando y dando el ejemplo de Chile. Vamos a revisar esa entrevista y luego volvemos a la conversación. Estamos con Michael Albertus, cientista político, profesor de la Universidad de Chicago, experto en el rol de la Constitución en las transiciones a la democracia, y Michael ha estudiado extensamente a Chile como un ejemplo de lo que él llama democracias que están sesgadas hacia la élite. Michael, muchas gracias por estar hoy con nosotros en CNN Chile. Claro, gracias por invitarme. En la portada de tu libro, del autoritarismo y los orígenes de la democracia en la élite, se ve al general Pinochet votando. ¿Por qué usaron esa imagen para la portada? Bueno, elegí esta imagen porque es emblemático, ¿no? De un fenómeno bastante común, es un fenómeno bastante común, es decir, que generalmente los orígenes de democracia vienen del pasado, ¿no? Y vienen del pasado autoritario, generalmente. Nosotros, yo y mi coautor, Víctor Menaldo, hemos descubierto que básicamente 2/3 de los países que han transicionado a democracia desde la Segunda Guerra Mundial lo han hecho con constituciones escritas bajo autoritarismo. Y bueno, generalmente las democracias han vivido también bajo estas constituciones, y esos tienen implicaciones que son bastante profundos, ¿no? En cuanto a cómo se rige la sociedad y la política también.
Tú usas ese término de elite bias democracy, democracias sesgadas hacia la élite, y pones a Chile como un ejemplo. ¿Por qué? Claro, lo ponemos como ejemplo porque, bueno, escribió Pinochet, el régimen de Pinochet, una constitución en el año 80, ¿verdad? Y esta constitución todavía está en vigencia, ¿no? En Chile. Y esto fue la idea del referéndum, ¿verdad? De cambiar esta constitución. Y bueno, en cuanto al sesgo, ¿no? Podemos decir que esta constitución de 80 diseñó un sistema político que básicamente favoreció durante unas décadas los élites de Chile, ¿no? También, o sea, no solamente los élites políticos, pero también los élites económicos. ¿Cómo se favorece a la élite económica mediante, por ejemplo, la Constitución? Bueno, en varias maneras, ¿no? Principalmente, o sea, un ejemplo es que bajo el régimen de Pinochet había unas privatizaciones, ¿no? de varias compañías. Y bueno, en algunos casos, los que manejaban esas empresas tenían vínculos al régimen, ¿no? Entonces, pero seguían después de la transición teniendo poder, ¿no? Poder político y poder económico dentro de la sociedad. Y esto tiene que ver con la Constitución porque, por ejemplo, en varios casos o en varias maneras, la Constitución dio más poder a ciertos grupos, ¿no? dentro de la sociedad, ciertos grupos en cuanto a su poder político, ¿no? Por ejemplo, dio unos puestos en el Senado a los exmilitares y también diseñó un sistema electoral sesgado básicamente hacia los intereses conservativos. En Chile hablamos del modelo, ¿no? el sistema económico diseñado básicamente por los Chicago Boys hace 45 años. ¿Tiene relación el modelo, el sistema económico, con lo que pase con la Constitución? Por ejemplo, con la posibilidad de crear una nueva Constitución. Sí, creo que sí, porque como ya mencioné, hay unas empresas bastante poderosas, ¿no? Dentro de la sociedad y que tienen sus raíces bajo, bueno, básicamente bajo el régimen de Pinochet, ¿no? Pero y siguen teniendo poder actualmente también, ¿no? Pero el proceso actual va a cambiar el modelo chileno, ¿no? Va a cambiar quién tiene poder dentro de la sociedad, porque una constitución también básicamente, crea reglas, ¿no? Que define quién tiene poder en cuanto a las instituciones y personas, partidos políticos dentro de la sociedad, ¿no? Y esas reglas se van a cambiar con un nuevo proceso. Entonces, por eso va a cambiar básicamente el contrato social también, ¿no? Hacia los sectores populares. Ese contrato social que podría cambiar, ¿qué consecuencias crees que ha tenido para Chile? Porque Chile, con esta Constitución, ha tenido altos niveles de crecimiento, ha bajado la pobreza. Hay muchos indicadores en los que uno puede decir que Chile ha sido exitoso. ¿Qué se debería cambiar? Bueno, claro que el modelo ha sido en ciertas maneras exitoso, ¿no? Pero la dificultad es que, bueno, sigue siendo bastante alto el nivel de desigualdad dentro de la sociedad. Básicamente no ha cambiado mucho en los últimos 4 décadas, ¿no? Y aparte de eso,
aunque ha crecido bastante la economía dentro de Chile, la oportunidad no ha crecido de igual manera, ¿no? Es muy difícil para la mayoría de sociedad de acceder lo que necesitan para, no solo para sobrevivir, pero también para sacar adelante, ¿no? sus vidas, ¿no? O sea, es difícil acceder a una educación de alta calidad, de acceder como transporte público de una manera que sea como económico y cosas así, ¿no? O sea, en resumen, aunque ha sido exitoso el modelo en cuanto a crecimiento económico, hay una tasa de desigualdad que obstacula bastante el acceso a oportunidad dentro de la sociedad. Como sabes, el domingo hubo un plebiscito en Chile en el cual el 78% de los votantes aprobó comenzar la redacción de una nueva constitución. El apruebo ganó muy ampliamente en todo el país, con la excepción de los sectores donde vive la élite, en el sector nororiente de Santiago. ¿Qué te parecieron esos datos, esa división que se dio en los resultados del domingo? Bueno, es una distinción, son unos datos muy interesantes, ¿no? Y creo que muestran el dividido dentro de la sociedad en cuanto al nuevo proceso, ¿no? De la Constitución. Y tiene que ver también con quién tiene poder dentro de la sociedad chilena. O sea, estos élites generalmente que viven en buenos sitios como Las Condes o Vitacura, tienen vínculos, ¿no? al sistema prevalente chileno, lo que está, sí, al sistema prevalente dentro de Chile. Y como ya he dicho, este sistema tiene sus raíces en la dictadura de Pinochet, ¿no? Y en la Constitución de 80. Y claro, la Constitución ha cambiado varias veces, ¿no? Ha sido amendado no solo en el 89, pero también muchas veces más, pero tal vez lo más importante fue en 2005. Pero aunque ha cambiado la Constitución, sigue siendo o sea, vigente los elementos más básicos de la Constitución y estos elementos generalmente protegen a estas personas, ¿no? y estos intereses. Y ahora que empieza este proceso, ¿crees que esto puede ser un cambio, que Chile deje de ser lo que has llamado esta elite bias democracia, esta democracia con un sesgo hacia la élite, y se convierte en algo más parecido a otros casos del libro, como por ejemplo el caso de Suecia, de democracias más plenas? ¿Podría ser ese el camino de Chile o es difícil? Bueno, claro que es difícil, pero podría ser de todas maneras el sendero de Chile, ¿no? Porque, bueno, como ya has mencionado, hay una variedad de países que han atravesado ya este sendero, ¿no? Y Suecia es un ejemplo, ¿no? O sea, democracia en Suecia empezó bajo una constitución escrita en la monarquía, ¿no? Y esto duró durante unas décadas en Suecia, pero cambió después de algunas décadas y se transformó poco a poco la sociedad, ¿no? Hasta lo que vemos hoy día, un caso bastante exitoso en cuanto no solo a crecimiento económico, pero también en igualdad, ¿no? Dentro de la sociedad y oportunidad también. Entonces, esto puede pasar en Chile, sí, es posible. Es posible, pero depende de cómo se hace la Constitución, ¿no? Y qué pasa con los resultados del referéndum, ¿no? Entonces, es fundamental incluir un rango diverso de voces en la sociedad. O sea, no solo los élites, pero también los pobres, los de clase media,
no solo voces de sitios urbanos, de ciudades como Santiago, pero también en áreas rurales. Y bueno, claro que hay que proteger también algunos derechos fundamentales, no solo políticos, pero también derechos económicos. Y bien, es difícil, ¿no? Pero sí hay un sendero, es posible para Chile. Michael, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Bueno, chao, estamos en contacto, ¿no? Ahí estaba la entrevista con Michael Albertus, que ponía el énfasis, por ejemplo, en el tema de la desigualdad y estos derechos sociales, Javier, de los que hemos hablado. Evidentemente, la petición fundamental de la gente hoy día en Chile tiene que ver con mejores pensiones, mejor educación, mejor salud. ¿Qué tanto se puede lograr de ello con una nueva Constitución? Insisto, yo no creo que la Constitución por sí misma vaya a mejorar pensiones o la provisión de salud o vivienda, pero va a permitir una nueva Constitución que no se declare inconstitucional, ensayar otras políticas públicas que sustituyan algunas que no lo han logrado. Tenemos una sociedad segregada en materia de salud, de educación, de vivienda, incluso urbanística. Nos ilusionamos muchos con la caída en la pobreza, el crecimiento económico, pero eso escondía que un grupo enorme de personas estaban un poquito por encima de la línea de pobreza y si perdían el trabajo, sus hijos tendrían una educación, digamos, de menor calidad de la que podían pagar o eventualmente tenían que pasarse de una ISAPRE, que era una mejor provisión de salud, a FONASA, que no era de igual calidad. Esta incertidumbre, como dice Juan Pablo Luna, un politólogo muy lúcido, el estallido democratizó la incertidumbre. Había muchas capas en Chile que vivían la incertidumbre de no llegar a fin de mes o de qué pasaba si perdían el trabajo. Y ahora, claro, toda la sociedad vivió una tremenda incertidumbre. No es bueno, es una nivelación para abajo, pero nos recordó que la sustentabilidad, que lo político, como que en esto estoy de acuerdo con Rafael, lo político finalmente es la base de todo lo demás. Si no hay una estabilidad política, y cuánta precariedad tolera un sistema democrático, en Chile ya sabemos que no tolera tanta. En ese sentido, cuando yo recordaba que la Constitución de Alemania, digamos, reconoce el derecho de que los privados tengan la posibilidad de poner colegios particular pagados, en la medida que no contribuyan a segregar a los alumnos en atención al ingreso de sus padres, es algo que en Chile habría sonado antes del 18 de octubre de hace un año, como, no sé, propio de un país colectivista. Y es Alemania federal, la Alemania democrática de toda la historia. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad. La nueva Constitución no hay que elevarla. Yo creo que la población chilena es bastante más consciente de lo que muchos creen. Tiene expectativas, pero tampoco es que crea en varas mágicas. Y la Constitución es una condición, yo diría, necesaria, pero no suficiente para contar con mejores pensiones, mejor salud. Tengo que decir que Alemania tiene hoy día grave problema de desigualdad también. Y que, siendo ejemplo en varios aspectos en la Constitución, como Javier mencionó, hoy día también Alemania y en realidad toda la OECD está repensando el modelo. Es decir, no tengamos miedo de que esto es solamente en Chile, quizás en Chile algo más excesivamente, pero la concentración del patrimonio, de la riqueza, de las élites, el enclaustramiento de las élites, es un fenómeno que vemos en todo el mundo con el descontento masivo que se manifiesta en muchísimas encuestas en el ámbito internacional también. Entonces, frente a esta realidad, tenemos la posibilidad ahora de repensar cómo a través de una constitución dar principios, valores adicionales que facilitan que hagamos reformas. Y dado que tenemos ahora el proceso ad portas, uno de estos principios debería ser encontrar un balance de poder nuevo entre los ingresos del capital y los ingresos del trabajo, porque vemos que los dos están cada vez más separándose en la automatización, creando aún más
segregación en materia económica. Y vemos por el otro lado también un estudio muy interesante de John Trench en Estados Unidos, que mostró que la conexión entre ingresos económicos y felicidad antiguamente mostró economistas como Kahneman de que desde un cierto ingresos la gente ya no es más feliz con más dinero. Hoy día ya no hay distinto, como ya no hay tope, porque hoy día se comercializa todo. Podemos ir a la luna, comprarnos inteligencia artificial el día de mañana. Es decir, si en medio de nuestra crisis vemos que la felicidad compra todo, no solamente salud, educación, sino ir a la luna y comprarse inteligencia artificial para meterlo en su propio cerebro, por ejemplo, el día de mañana, vemos que esto es una amenaza real para nuestra democracia, nuestra polis, y que requiere que repensemos cómo repartir mejor los ingresos, no solamente del capital, del ingreso del trabajo, sino también del capital. Y es un mensaje para los empresarios con los cuales quiero concluir de mi lado. Si los empresarios no ven eso, se hacen responsables de que el debate en la nueva Constitución va a ser muy polarizado, porque va a buscar soluciones maximalistas en estos ámbitos. Probablemente, si no se ve que desde la élite hay propuesta de enfrentar esto para tener más innovación, competencia y más equidad en ingresos, capital y trabajo. Entonces, la oportunidad es que descomprimamos el debate que va a venir sobre estos temas económicos en la Constitución al impulsar reformas desde ya independientes de la Constitución. Eso es la oportunidad del momentum. Yo creo que nos lleva oxígeno a un debate estancado que la élite no han querido tomar. Entonces la invitación es ojalá entender el momentum y hacernos cargo de eso. En el caso de las pensiones ni hablar, digamos, todavía no hemos avanzado nada en pensiones pese a todas las advertencias. En esto vamos a estar todos de acuerdo. Yo tengo en la cabeza un ejemplo que ilustra, creo, este problema de hacer declaraciones en la Constitución que después no ocurren en la realidad, en la práctica. Tengo entendido que el 71 se reforma la Constitución del 25, incorporando en esta el derecho a una remuneración digna. Y el año 73, 2 años después, la inflación fue 500%. Antes del golpe de Estado, para no asociarlo a eso. Y por lo tanto, las remuneraciones reales, en la definición que usamos los economistas, simplemente se destrozaron. Dicho eso, voy a plantear algo que yo creo que va a ser bastante impopular. Es que creo yo que hay que empoderar más al Congreso. Y esto un poco quiero amarrarlo con lo que conversábamos antes, en términos de tener un sistema político en el que la distribución del poder esté más balanceada. Hoy uno podría plantear, creo, con justicia, que todo descansa en el talento del presidente, de alguna manera, y está mal garantizada la función entonces del Congreso. De alguna forma somos poco exigentes, creo yo, con la administración del Estado, porque el Congreso tiene baja responsabilidad. Estoy pensando en que una de las razones por las cuales probablemente, hay muchas otras, se ha degradado el Congreso, y con esto lo estoy diciendo como diría Valdivia, creo que es, ¿no? Con respeto, se ha degradado al Congreso chileno en el último tiempo, tiene que ver con que al tener poco derecho, tiene entonces poca responsabilidad, si tú quieres. Yo creo que en la medida que balanceemos mejor el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y seamos capaces, por lo tanto, de construir entonces representantes, de elegir representantes que den el ancho, yo creo que el Congreso va a cumplir una mejor función y va a poder entonces balancear ese debate que permita, como decía Javier, terminar con políticas públicas que concretamente ayuden a conseguir los objetivos que nos estamos planteando como sociedad. Javier, tú hablabas de eso también, del tema de repensar, ¿no?, el balance de poder entre presidente y parlamento, pero hemos hablado poco del Estado en términos de cómo puede cumplir el nuevo rol. Da la impresión de que le vamos a pedir más al Estado, le vamos a pedir que tome un rol probablemente más importante, más protagónico, pero ¿tiene las herramientas del Estado para hacerlo? ¿Tenemos un buen Estado que puede hacerse cargo de aquello o tenemos también que pensar en reformarlo? Bueno, a mí me parece claro que esta es una oportunidad para no solo, digamos, hacer un rebaraje del poder relativo entre Ejecutivo y Congreso Nacional, y en eso comparto con Rafael, que así como no se conocen democracias que funcionen bien sin partidos políticos, no se conocen, yo creo, estados que funcionen bien sin un parlamento eficiente, transparente, eficaz. Mi impresión es que no hemos hablado de la distribución territorial. Esta enfermedad latinoamericana que en Chile es tan fuerte,
del centralismo, muy importante. de que todo ocurre en Santiago, también tiene que tener un rebaraje a propósito de esta nueva Constitución. Y eventualmente yo creo que sería digno de una cláusula constitucional garantizar la creación de un servicio civil. Mientras no hagamos eso, mientras las capas, digamos, cada presidencia que llegue va a cambiar a todos los funcionarios que estaban recién aprendiendo o llevaban muy poco tiempo en el Estado, vamos a tener un problema. Yo creo que las sociedades que han logrado establecer un servicio civil estable han tenido mejores estados en promedio en relación al resto. Sí, ese debería ser un punto de consenso. Además, todos hablan contra los operadores políticos hasta que les toca llegar al gobierno y obviamente tienen que poner a su gente. Un servicio civil institucionalizado podría ayudar a eso. Y quiero quedarme en ese tema porque no quiero que se nos escape. El de la descentralización. Rafael también decía, tenemos que incluir a todos para poder hacer los goles, ¿no? Y no estamos incluyendo a todos porque estamos dejando fuera a las regiones, le estamos dando poco poder. ¿Cómo se hace eso efectivamente? ¿Cómo se descentraliza y se desconcentra el poder de manera efectiva, Javier? Bueno, Chile debe ser de los países que tienen Estado unitario más centralizado. Hay países como Colombia que, siendo unitarios, yo no creo que Chile tenga las condiciones para avanzar a un federalismo, pero Colombia tiene una estructura unitaria bastante más descentralizada. Hay muchos especialistas en Chile que pueden hacer un enorme aporte. Cada uno de los temas que planteaba Daniel daría para un programa, sí, claro. Pero claramente Chile está en el polo de uno de los sistemas unitarios más centralizados del mundo. Entonces, francamente, creo que ahí hay mucho espacio. Y la Constitución, ahí sí que es algo que es de la esencia de una Constitución. Establecer qué tipo de Estado unitario va a tener, o incluso, por lo menos, evaluar incluso la posibilidad de un Estado federal, que yo no lo veo, pero quizás estoy equivocado y es algo que tendríamos que estudiar a propósito del proceso constituyente. ¿Rafael? Sí, pues hay un tema bien concreto ahí, creo yo, desde la economía, que es el tema de la centralización de los impuestos. Porque por un lado nos jactamos de no permitir que se creen impuestos para usos específicos, pero por otro lado a mí me parece que a esta altura del partido pensar en impuestos que puedan ser utilizados por las regiones cuando son resultado de una recaudación que también está en las regiones, sería una manera de ir avanzando en una dirección de darle más herramientas a las regiones para que puedan ir tomando sus propias decisiones y vayan, porque a mí me ha tocado personalmente en distintos informes que hemos tenido que trabajar en la comisión, ir y conversar, por ejemplo, con sostenedores de colegios y escuchar historias que son macabras y que son resultado de la sospecha con la cual desde la centralización de Santiago en Teatinos, 120, DIPRES, se impide que se tomen decisiones que solo la persona que está allá de verdad conoce. En vez de darle la libertad para que pueda tratar de hacer lo mejor posible y luego evaluar las distintas actividades ex post, como corresponde en un lugar maduro, como debería ser Chile. Entonces ahí tiene un ejemplo, el de los impuestos. Sí, lo que hay que considerar y lo que no hablamos hoy día son los temas fiscales, que también son económicos, y ahí Chile tiene un sistema hoy día de gasto público que no da claridad para qué gastamos. No tenemos objetivos claros, no tenemos planificación estratégica país. Y cuando hablamos de descentralizar nuestro país, lo que es tan importante y también ojalá tener algo de tributo a nivel local, el que conozco de Alemania también, no deberíamos olvidar que un sistema opaco como hoy, el sistema fiscal tiene opacidades internacionalmente, tenemos una clasificación de no entregar suficiente información a lo largo del ciclo presupuestario. Este sistema no puede dividirse en mucho, sino en par hacemos el salto de tener transparencia fiscal como corresponde, porque la fragmentación del poder tiene que venir en conjunto con una mayor rendición de cuenta que permite comparar una región con la otra, lo que hoy día con el sistema tal como funciona no es factible. Entonces, eso es el otro gran ámbito y ojalá podamos tener un debate en una sesión entera sobre los temas más fiscales, pero va a ser muy importante repensar nuestro marco presupuestario y fiscal para dotarlo de mayor transparencia ante todo. Tenemos que hacer la última pausa, vamos a volver con un par de minutos todavía con la conversación y con el debate aquí en 360. Estamos de vuelta en 360, esta es una discusión por cierto muy amplia que recién empezamos a tener, así que no vamos a agotar los temas por cierto en este programa. Quería plantear uno último en los minutos que nos quedan, el Banco Central, Javier, que tiene un rol bastante importante en la Constitución actual, tiene autonomía, tiene independencia, ¿le cambiarías algo o lo dejarías como está? Yo lo dejaría como está. Yo creo que
cuando uno toma nota que de las instituciones civiles de carácter nacional es la más prestigiada, porque la PDI, que no, es una institución policial, es la más prestigiada a nivel nacional, y los alcaldes, por otro lado. Pero ¿por qué es prestigiado el Banco Central? Yo creo que porque ha dado muestras de hacer bien su trabajo. Uno podrá, es un tema muy técnico, no todos los chilenos siguen las cuestiones monetarias y cambiarias, pero me parece que es de las cosas que en Chile ha funcionado, si es que uno lo mide por mantener la inflación baja, que es algo que a todos nos importa. Quizá le ampliaría el mandato, como lo hace el Banco Central de Estados Unidos, promoción también del empleo y del crecimiento, no solo manejo, digamos, de lo monetario y lo cambiario, pero francamente es de las cosas que creo que en Chile es una institución profesional, que quizá ha ganado su prestigio y que ha hecho un aporte, me parece. Y ese modelo, así como el Banco Central tiene una autonomía, una independencia que ha funcionado, ¿podríamos extenderla, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos o a otras entidades que hoy día están más dependientes de los gobiernos de turno? Yo creo que en el caso, o sea, hay una tentación de autonomizar todo. Tampoco es factible. Es un ideal que, o sea, cuesta mucho tener algunas pocas instituciones autónomas, como la Contraloría General de la República, como el Ministerio Público, como el Banco Central. La ilusión de que uno puede tener todo autonomizado, a mí me parece que es una utopía, finalmente. Perfecto. ¿Banco Central, ampliarle el giro o lo dejarías como giro? Digo, no es sí, como decía Javier, la misión. Sí, claro. Como decía Javier, este es un tema súper técnico, pero yo al menos, créanme, estoy tratando de ser lo más neutral posible. Me siento con la tranquilidad de decir que, al menos de facto, es muy difícil encontrar hoy día a alguien en el mundo que sepa de estos temas que no piense que la autonomía de los bancos centrales es importante. Eso es un primer tema, que es el tema de la autonomía. Entiendo, ahora, no está en el debate tampoco. Y ni siquiera está en el debate global. O sea, se acaba de crear el Banco Europeo hace unos pocos años atrás. Esto es Europa. Y es Europa continental, digamos. O sea, no es la Europa anglosajona, por decirlo de alguna manera. ¿Te fijas? Entonces Francia, ¿no? y es un banco autónomo. Ese es un tema. Un segundo tema que me va a generar un poquito de crítica de mis amigos macroeconomistas más conservadores, es si eso tiene que estar consagrado en la Constitución o no. Y de hecho, ahora, yo entiendo, es una manera de resguardar, de imponer, ¿no es cierto?, dificultades para cambiar esto. Pero si uno confía en el sistema completo, si uno perfecciona y balancea la distribución de poderes, no es condición necesaria que esté en la Constitución. No creo que sacándolo de ahí vaya a mejorar en nada Chile, y por lo mismo yo estoy de acuerdo con Javier, pero sí debo reconocer intelectualmente que, por ejemplo, el Banco Inglés, ¿no es cierto?, el mismo Banco de Estados Unidos, no están consagrados en la Constitución sus autonomías. Claro, ni siquiera hay Constitución. Pero ese es un tema, pero eso. Sí. ¿Janet? Quizá solo agregar que las instituciones autónomas sí deberíamos repensar la inteligencia colectiva, como de estos tres tipos de inteligencia, individual, colectiva, artificial. Deberíamos repensar la inteligencia colectiva que está en el Banco Central, pero, por ejemplo, que no está tan así en la Contraloría General de la República. Donde o sea, que sea más colegiado. Más colegiado, exactamente, porque... Pero el Banco Central es el Consejo del Banco Central que toma las decisiones importantes. Vemos que en la Contraloría tiene que ser el que la lidera un abogado, y vemos que, por ejemplo, eso llevó que nuestro país ha desatendido auditorías financieras que son muy importantes, simplemente porque los abogados no piensan tan en estas dimensiones financieras. Entonces, ahí me falta un cuerpo colegiado en la Contraloría, me falta un cuerpo colegiado en la Fiscalía Nacional Económica. En un país chico las relaciones interpersonales son tan marcadas que la institucionalidad autónoma nunca es tan autónoma como uno quisiera, y por eso estos aspectos de inteligencia colectiva, yo creo, de cuerpo colegiado, van a tomar un peso para repensar cómo fortalecer esta institucionalidad autónoma de nuestro país. Perfecto. Janet, Rafael, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en el que no es sino el comienzo de un debate que va a ser largo y esperamos que muy fructífero para nuestro país. Muchas gracias y buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. El próximo jueves, otro tema sobre el modelo económico chileno se pone en debate aquí en 360 de CNN Chile. Muy buenas noches.